Buen día, amigos, amigos de toda Venezuela que nos siguen en la señal de Global TV. Hoy es jueves de septiembre, 29 de septiembre es hoy. Y por supuesto, los venezolanos tienen la mirada puesta en el mes de octubre porque allí hay opciones de cambio en Venezuela. Sin embargo, hay quienes creen que Venezuela no debe cambiar, que Venezuela debe profundizar el modelo por el que se ha venido deslizando durante casi 18 años y que según algunos no le ha rendido beneficios a los venezolanos, sino que en todo caso le ha rendido beneficios a una pequeña parte de la población que ha visto acrecentar sus cuentas bancarias y sus propiedades. Mientras el pueblo venezolano, a decir de muchos, padecen penurias a la hora de buscar los alimentos y a la hora de buscar la medicina, aparte de ver cómo se deteriora el sistema de salud y el sistema educativo y el sistema de seguridad. Bueno, los que pretendan hacer valer sus derechos de venezolanos, de ciudadanos, pueden recibir su mazazo, porque los disidentes o van presos o reciben mazazo, o son considerados enemigos públicos número uno hasta el infinito. Esta es la Venezuela de estos días, caballeros. Ayer Manuel Mendoza Potelac, un reconocido petrolero chavista de siempre, Manuel Mendoza Potelac decía que los problemas de la industria petrolera venezolana no tienen nada que ver con el exterior, que tienen que ver con problemas operacionales y problemas financieros internos. Y anotaba como cosa curiosa que los problemas eléctricos, el mal manejo de los taladros y la opacidad financiera eran males endémicos de esa PDVSA de hoy, y que él no veía en el corto plazo que Venezuela pudiera tener un petróleo por encima de los $60. Como último elemento decía que Venezuela va a canjear bonos porque sin duda no puede pagar. No es que esa no sea una operación que se haya hecho en otro momento, solo que en este caso Venezuela tiene que mostrar mucha garantía para que los inversionistas puedan acercarse a los bonos venezolanos con posibilidades de ganar dinero. El que compra bonos intenta ganar dinero. Venezuela hizo una emisión de bonos, parece que el mercado no funcionó y ahora cambiaron las condiciones para atraer un poco más a la gente. Por cierto que una de las garantías que ofrecen es el 50% de Citgo, y entonces ahí entramos en una situación diferente porque no es lo mismo la valoración que Venezuela le da a Citgo que la que le dan los mercados internacionales. Dicho estas cosas, profesor Arena, hoy que lo veo circunspecto y bastante preocupado porque las redes ya no funcionan como antes, y estos aparatos que llegaron a alegrarnos la vida en su momento para poder a ir más rápido a la información, pues se han quedado prácticamente inutilizados porque las redes no las podemos tener y no podemos, es decir, incluso hemos llamado a María. A Mandrake. Hemos llamado a Mandrake. Pero Mandrake no entendía de esto, es lo malo. A María, que cuando uno no haya que hacer, ¿a quién llama? A María. Bueno, yo llamo a Mandrake porque es un mago. Tú llamas a Mandrake porque es un mago, sí, pero... Pero la verdad es que, bueno, ¿qué podemos decir? Es decir, todos los días nosotros nos despertamos y despertamos con esperanza de que la vida vaya mejor para todos. A la vuelta de 2 horas, 3 horas al transcurrir de la mañana, ya empieza la desesperanza a cundir un poco en nuestra alma. Y en la noche ya estamos desesperanzados porque en verdad uno no observa cambios, uno no observa modificaciones. Es el mismo parará todos los días. El presidente Maduro hablando y hablando y hablando, sin un norte, sin un sentido. Inclusive como ya no puede tener argumentos, entonces empieza a divagar desde las malas palabras hasta disparates. Hasta disparates. Ayer estuvo aquí inclusive Diosdado Cabello utilizando bienes del Estado para un programa estrictamente de su propiedad, lo cual obviamente que es corrupción de peculado. Utiliza las instalaciones del Estado, satélite, el auditorio del Banco Central de Venezuela,
para hacer el programa del Mazo Dando, con el Mazo Dando, un programa de chismes que no tiene absolutamente casi ninguna audiencia, exceptuando el 0.05% de los chavistas que se pueden conectar con él, para decir siempre lo mismo. Y si uno escucha a Bernal, también es lo mismo sobre las bolsas que se le dan a los venezolanos con las 4 migajas que el gobierno hoy en día está dando en esas bolsas, ofreciendo pernil para diciembre. Porque aquí este gobierno se conjuga en futuro, chicos. En el diciembre daremos pernil en la bolsa del CLAP. Y si uno oye Eulogio del Pino, uno se queda asombrado, o a Mendoza Potelá, que es un buen teórico del petróleo, chavista además, diciendo que las penurias de PDVSA no se deben a que hay un enemigo externo, sino que hay unos enchufados internos que la quebraron prácticamente. Bueno, y así está la situación. Ojalá, todavía tenemos esperanza porque el país todavía tiene recursos. Y la gente tiene que movilizarse. A partir del 26, que es el 26, 27 y 28 de octubre, la gente tiene que ir, no puede perder la esperanza de que estas cosas, de que este país cambie. Pero ayer uno de los más preclaros líderes e ideólogos del Partido Socialista Unificado de Venezuela, el muy trabajador, y como ya decía, con una gran formación académica, intelectual e ideológica, el señor Francisco Ameliach, ayer decía, como dando por descontado que van a recoger las firmas, porque la idea era que la oposición no fuese a recoger las firmas, pero la oposición decidió recoger las firmas y rompió una parte del juego. Entonces ayer Ameliach, que como ya decía, es uno de los más preclaros líderes del movimiento socialista venezolano. Preclaro, porque preclaro es una situación previa a la claridad. Decía, como una amenaza, porque no como otra cosa se puede tomar esto, decía el muy afamado y gran trabajador Ameliach, que Maduro podría nombrar próximamente a Diosdado vicepresidente. Porque... Me está jugando adelantado, ¿no? Sí, porque, como para decirle, déjense de eso, mejor es Maduro que Maduro, chico, Maduro pierde el tiempo, casi que le faltó decir, Maduro pierde el tiempo sembrando. Porque fíjate tú que si no fuese así, Arena, Maduro no tuviera sus cochinitos, sus 50 gallinas ponedoras. Y tú sabes que las gallinas ponedoras, después de 18 meses, por ahí anda la cosa, las gallinas dejan de poner todos los días, los ponen con dificultad ya. ¿Sí? Sí. Ay, no entonces, sabía. esas gallinas se benefician, Arena, y son muy buenas para hervidos después. Entonces, que irlas rotando, ¿no? Entonces, y Maduro tiene su siembra de maíz también en el patio de Miraflores, y tiene su siembra de tantas cosas buenas, tiene sus tomates, tiene sus cosas. Entonces Maduro pierde mucho tiempo, pues Maduro se levanta muy temprano A regar. a regar y a recoger, porque recoge lo del desayuno. Por ejemplo, imagínate. Para hacer un perico. Para hacer su perico, claro, su perico temprano, su ajicito dulce, su tomatico, su cosita. Y por supuesto, los tubérculos que tiene que enviarle a Henry Ramos todos los días. Pues bien, entonces Maduro no gobierna por eso, porque Maduro se ha dedicado a las labores del hogar. A la agricultura urbana. A la agricultura urbana, porque de verdad que si alguien de verdad tiene conciencia clara de lo que es la agricultura urbana es Maduro. Es más, en contraposición a la agricultura rural, porque esto sí hay agricultura urbana y una agricultura rural, que evidentemente fue un fracaso, pues, pero ese es un fracaso que se le atribuye a Chávez. El éxito, por ejemplo, de los... Porque fíjate tú que el término más amplio de agricultura, los gallineros verticales y las porquerizas en las azoteas y los cultivos organopónicos y esas cosas que se iban a hacer en las ciudades, son propuestas de agricultura urbana, pero fracasaron porque no había quien lo moviera bien. Pero en este momento sí tenemos una muchacha llamada Lorena Freites, que es muy bonita, por cierto, ¿no? Lorena es linda. Es una señora bonita, ¿no? Es una señora muy bonita y ella está encargada de hacer de los venezolanos un agricultor, porque si en algo se parecían Chávez y Bolívar, era que ambos nos querían llevar al siglo XIX. Y eso sin duda es importante, ¿no?
porque ambos dos grandes visionarios. Bolívar nos quería llevar al siglo XIX y Chávez también. Y creo que Chávez de alguna manera ¿Lo logró? lo ha logrado, sí. Chávez lo ha logrado. Chávez. Sí, yo creo que Chávez de alguna manera ha logrado llevarnos... Sí. Chávez sí, logró sí. Y Maduro está profundizando ese largo camino al pasado. Sí, un largo camino al pasado del que no podemos sino sentir orgullo. Bueno, yo no sé, Francisco, tú sentirás orgullo de volver al pasado. Pero no. Del sentir orgullo de lo que fuimos en el siglo XIX. Ahora, de regreso, por supuesto, de regresar al siglo XIX, obviamente que no siento ningún orgullo. Ahora, fíjate, mira, aquí lo trae versión final, mira, Francisco Ameliacha adelanta cambio antes del RR. El gobernador de Carabobo y dirigente del PSV expresó ayer, si usted vota por revocar en el 2017, es votar porque Diosdado fuese presidente, ya está pues. Oye, vete miedo. O sea que ya no se trata, de que no va a haber revocatorio. Mira, están malos gobernados, pero si ustedes votan por sacarlo, viene uno peor. Le vamos a mandar uno peor, sí. Oye, ¿cómo se dan de duro en ese partido? Y entonces ellos se retratan en grupo y se abrazan y todo, pero esto de Ameliache es un estilete clavado en pleno abdomen de Diosdado Cabello, que andaba con el mazo. Ahora, si viene Diosdado y le da con el mazo a Ameliache, porque tiene razones, eso que acaba de decir, ya lo había comentado, que Ameliache le digo, ustedes se están quejando de Maduro, ¿no? Pues le vamos a mandar uno peor. Sigan así. Sigan así. Sigan así. No, y de verdad que en ese sentido yo te lo decía, que Ameliache es una de las personalidades más importantes del partido, ¿no? La otra noticia que a los venezolanos y al gobierno le disgustan fue que la OPEP acordó una reducción en la producción. Pero yo no sé en qué medida esa OPEP, donde Irán y Arabia Saudita están más o menos enfrentados, porque Irán reclama su pedazo de mercado que le quitaron las sanciones, podrán hacer funcionar la cuestión. Y luego hay una buena cantidad de países productores que no están en la OPEP que podrían aprovechar esta oportunidad. Lo cierto es que seguramente la aprovecharán. Sí, lo cierto es que no hubo un repunte serio de los precios del petróleo. Y el asunto venezolano es mucho más grave porque Venezuela no tiene recursos, Venezuela tiene una falta de dinero increíble y tiene a PDVSA, que es la que produce en mal estado. Fíjate que Mendoza Potelat reconoce las cifras que ya se dieron en el sentido que Venezuela ha perdido 300.000 barriles diarios de petróleo, que no los produce. Y obviamente no hay que ir muy lejos para darse cuenta que los cubanos, ya buscando salvarse, han apelado primero a Rusia y luego a Argelia para que les venda petróleo. Los rusos no le quisieron vender petróleo a los cubanos porque los cubanos no pagan. Y entonces ellos recurrieron a Argelia porque el petróleo que le estaba dando Venezuela no se lo está enviando por problemas de producción en Venezuela. Pero mira que en estos días salió en el periódico, en uno de los diarios de acá de Maracaibo, que habían paralizado 10 o 12 taladros en Zulia. Y a propósito, hay que decir que el gobierno de Chávez redujo la producción de Occidente, la producción petrolera en Occidente, en particular la del Zulia. Entonces, ahora no se sabe si eso se puede recuperar, esa producción. Y Venezuela, en tanto, como decía Mendoza Potelá, necesita de petróleo de fuera para poder mejorar los crudos nuestros, que son extrapesados. Y dice que el mercado allí no actúa mucho, la baja de los precios no nos genera muchos problemas, porque ese es un bitumen que lo refinan algunas refinerías que lo van a tener que seguir comprando. ¿Tú te paseaste alguna vez por la posibilidad de que nosotros estuviéramos en una situación tan de penuria que nuestra principal industria, que es ciertamente quien nos proporciona absolutamente todo, estuviera en la situación calamitosa en que hoy la ha dejado, en la que la dejó Rafael Ramírez y que no ha podido levantarla Eulogio del Pino, sino que la mantiene en ese estado de postración? Eulogio del Pino, mira, era reconocido en la industria porque él era quien había mantenido la producción petrolera venezolana a pesar de la nefasta gestión de Rafael Ramírez. Y cuando lo nombran presidente de la petrolera, mucha gente se sintió aliviada, pero da la terrible casualidad que con la llegada de Eulogio del Pino, la producción petrolera se viene a menos. Entonces, y no pareciera ser
que Venezuela en el corto plazo pudiera resolver sus problemas operacionales y sus problemas financieros, aunque evidentemente ir a los mercados, Venezuela tiene fama de buena pagadora, aún tenemos suficientes activos, pero como te decía hace unos instantes, esos activos venezolanos, una cosa es cómo los valora el gobierno venezolano y cómo los valora el mercado internacional, porque dicen que Citgo tendrá que endeudarse un poco más y ya Citgo está bastante endeudada. Y tengo la impresión que si Venezuela no está pagando al contado los embarques petroleros que envían las petroleras desde Estados Unidos a Venezuela, seguramente van a ir contra Citgo. Entonces, a tratar de lograr lo que parte de lo que Citgo representa en Estados Unidos. Lo lamentable del caso, Arenas, es que aun cuando nosotros no estábamos satisfechos con la gestión PDVSA, porque tampoco podemos decir ahora que Luis Justi fue un gran petrolero, porque fallas hubo. Sin embargo, de aquella petrolera ya no queda nada. De aquella petrolera que pudo tener ineficiencias en algunas áreas, ya no queda nada. Y es triste porque este país, para poder despegar, necesita de PDVSA, pero en buenas manos. Fíjate que el plan Justi, el plan de negocios de Justi, que uno lo podía perfectamente ver en la página web de PDVSA, cosa que hoy es casi imposible acceder a los planes de PDVSA en sus páginas web, porque obviamente hoy es de verdad una caja negra. El programa de Justi proponía que el petróleo, que PDVSA podía producir 6 millones de barriles diarios de petróleo. Eso se vino abajo con el chavismo. Bueno, y hoy la industria está, ¿dónde está? Es decir, hemos disminuido nuestros ingresos por vía renta petrolera y, por supuesto, aquel país que teníamos, que tenía proyección de entrar en el segundo mundo, no digamos en el primero, pero en el segundo mundo, despegar de esta situación, fíjate que al contrario nos hundimos más en el subdesarrollo, en el atraso, en la falta de progreso y sobre todo en una atmósfera gigantesca de pesimismo. Es decir, yo creo que hoy los venezolanos, que siempre hemos sido unos optimistas despreocupados, empezamos a padecer de esa rara enfermedad que es el pesimismo y hoy, por eso que yo les decía al principio, que los días que está programado la firma para solicitar el referéndum revocatorio, tiene que ser una presencia masiva de la gente, para demostrar ciertamente que es el 80% el que quiere un cambio, y que a esa posibilidad el gobierno no se puede negar, y que Tibisay Lucera, la señora Socorro, la señora D'Amelio y la señora Oblitas son las grandes responsables de que esta situación se enrarezca tanto, que los resultados puedan ser bien diferentes a lo que se buscan, y que el resultado final puede ser muy doloroso para todo el país y que perdamos absolutamente todos, porque las situaciones están dadas. Hoy en día, si las señoras del CNE, los 7 señores del Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Constitucional y el Alto Generato de las Fuerzas Armadas prosiguen en la tarea de obstaculizar el referéndum revocatorio y que la gente desrienda, ¿cómo se llama?, cumpla con el derecho constitucional que le tiene consagrado su participación en un referéndum, los resultados pueden ser muy distintos, bastante distintos y bien dolorosos. La gente sabe cuándo comienzan situaciones dolorosas y de ruptura y de crujidos en una sociedad. Lo que nunca sabe es cómo termina. Acordémonos lo que pasó en España, que terminó con millones de muertos. Y recordemos lo que pasó en Alemania, lo que pasó en Italia, lo que pasó en Europa de la década de los 30 y los 40. Todo el mundo supo cómo empezó, pero nadie sabía cómo iba a terminar. Entonces, frente a una situación tan delicada de explosión como esta que estamos viviendo, mira, hay que pedirle al alto gobierno, a las señoras del CNE, a los señores del Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional, caramba, que piensen en el país mucho más que en sus intereses y mucho más en que mantener a rajatabla el poder por tenerlo. Porque ¿para qué tengo yo el poder? Para ordenar la sociedad. Hasta ahora el poder ha sido usado para desordenar la sociedad y para no crear un proyecto duradero y de progreso para todos los venezolanos.
Y en lugar de expresar el interés general de todo, expresa el interés muy particular de una pequeña fracción de la sociedad venezolana. Tan pequeña, que se ha olvidado inclusive de aquellos que le dieron el voto en el 98 y que se lo dieron a Chávez. Entonces, mira, a veces la gente piensa que esta es una situación que está ahí, que se va a resolver. No, yo creo que la sociedad toda tiene que pedir, tiene que movilizarse. Si no hay movilización, aquí no va a pasar nada. Mira, pero fíjate tú, tengo aquí versión final y tomaba la nota de la intervención. Por cierto que la camisa de Diosdado Cabello es una camisa, no sé si es una camisa blanca, no parece una camisa, no es una camisa roja, ¿no? Es una camisa blanca se parece gris, a una camisa que con unos... Se parece a la que usa Correa. Con símbolos guajiros. Se parece a la que usa Correa. Sí, pero parece con símbolos guajiros, está bien. No se le ve bien porque Diosdado de verdad que ha perdido glamour. Pero mira aquí, lo que me llama la atención es que, bueno, que el 12 de octubre se va a dar la marcha más, la mamá de las marchas para el 12C. La mamá de las marchas. ¿Quién dice? Dice Diosdado Cabello, el 12 de octubre, ¿no? Pero además de eso, van a estar con los indígenas, con nuestro pueblo en la calle. Ojalá, pero dice una cosa que a mí me llama la atención, para ver si el cambur verde mancha. Hasta donde yo sé, el cambur verde mancha. ¿No es así? Y el mango verde pela la boca. Sí, señor. Pues bien, pero dice, el referendo revocatorio no se realizará este 2016. Diosdado Cabello, quien estuvo acompañado, oye esto, en su programa por la cúpula militar, los alcaldes, diputados y demás dirigentes de la Tolda Roja en el Zulia. Ahora, ¿por qué estaba la cúpula militar allí? Sí, ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿por qué la cúpula militar estaba en ese evento? Porque la cúpula militar... pero la pregunta es, ¿por qué la cúpula militar estaba en ese evento? Pero Diosdado Cabello no es funcionario de gobierno, es diputado, es vicepresidente del partido. ¿Por qué estaba la cúpula militar acompañando a Diosdado Cabello? ¿Qué era lo que le querían transmitir al pueblo? Después no vayan a decir que yo no fui, que yo no estaba. Esto es una violación flagrante a la Constitución Nacional. Esto es un acto partidista. Es que todo el acto de Diosdado en el Banco Central ayer es un acto inconstitucional. Pero por eso, pero ¿qué hacía la cúpula militar acompañando a Diosdado Cabello ayer en su locución? Está bien que estuvieran los diputados y los concejales del partido, está muy bien que estuviera el gobernador Arias Cárdenas, porque en fin de cuentas Arias Cárdenas, a pesar de que ya no es el jefe del partido en la región, sigue siendo importante en la toma de decisiones. Pero la cúpula militar, yo creo que hay que guardar la forma, porque después no vayan a decir, o que bien que uno está diciendo cosas que no debe decir, ¿de acuerdo? O que estaban allí por equivocación. La cúpula, el general Padrino tiene que explicar eso. Y el general de Maracaibo, el jefe de la guarnición tiene que explicar por qué está la cúpula militar en un acto político. Quiere decir entonces que si algún militar se va y aparece en el acto de Henry Ramos mañana en la 72, ¿está faltando a la Constitución? Si un militar, cualquiera que sea, si aparece mañana en la concentración de Henry Ramos en Maracaibo, ¿está faltando a la Constitución? Pregunto yo. No, es solamente una pregunta. Y después, yo insisto en lo siguiente. A Diosdado, si lo ponen como vicepresidente, seguramente que irá a gobernar con la cúpula militar que lo está acompañando, porque yo no veo que Diosdado Cabello tenga pueblo, digo yo, porque a lo mejor lo tiene, ¿no? Pero lo tendrá escondido, porque se le perdió en el estado Miranda, se le perdió en Monagapá, donde quiera que lo mandan se le pierde el pueblo. El pueblo es extrañamente esquivo con algunos dirigentes. No, que cuando el pueblo pierde cariño, lo pierde verdad. El pueblo pierde cariño, Arena. Sí, el pueblo se vuelve errático en eso de amores.
Porque no le pagan, porque le cumplen mal, porque se le dan mala vida. Porque se acabaron los puntos rojos. Sí. Vamos a la pausa. Aquí seguimos, amigos, a esta hora de la mañana, que es un día jueves 29 de septiembre. El mes de octubre, a decir de muchos, va a ser un mes importante. Primero porque Diosdado Cabello anunció ayer que estuviéramos preparados porque el día 12 de octubre, que antes era el día de la raza, ahora será el día de lo que a usted se le ocurra, pero de la raza no será, van a salir a la calle con la mamá, no con la madre, de las manifestaciones. La madre, porque es que eso fue lo mismo que dijo Hussein, la madre, de, todas las batallas, y el hombre lo agarraron en un hueco. Gringo lindo. Sí, tú sabes, cuando llegan los gringos y consiguen a Hussein metido en un hueco, Hussein con aquellos ojos, porque tenía los ojos pequeños, pero mantenía todavía su gorra de militar. ¿Y qué fue lo que le cantó? Eso. Gringo lindo, andate me río. Entonces, por eso Diosdado Cabello le cambió el nombre a la gran marcha esta, que va a ser la mamá y no la madre, porque podía pasar lo de Hussein. También en octubre la oposición va a salir a la calle a buscar las firmas. Tiene dos opciones: o las consigue con todas las trabas que le van a poner, o no las consigue, pero si no las consigue, mueve por lo menos una cantidad cercana a los 4 millones de activistas, que no ha movido nadie en Venezuela y en ningún otro país para una futura elección que está a la vuelta de la esquina. Es decir, que por donde quiera que el gobierno meta la cabeza, por allí la tiene perdida. Aún, y si hacen esto último, yo no creo que lo que dice Ameliach, que Maduro puede nombrar como ya Ameliach da por descontado que en 17 pierden el revocatorio, Maduro va a nombrar a Diosdado y la oposición entonces estaría votando por Diosdado. ¿Usted qué cree que es un hombre? Le estoy diciendo que estamos acompañados de Jorge Sánchez Melián, que no lo había presentado, porque él es más conocido aquí que nosotros. Él debería ser quien nos presentara a nosotros, pero Jorge Sánchez Melián es un economista de profesión, fue un hombre de una dilatada carrera académica, es profesor universitario a todo nivel y tiene obra escrita, es hijo de poetas, y además casado con un economista. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo hará Sánchez Melián para tener cerca de 50 años casado con un economista y discutir los temas económicos en la casa que son tan áridos? Imagínate en el almuerzo, discutiéndose de los bonos de PDVSA. Bueno, pero debe haber pasado bien porque tiene más cerca de 50 años con la misma mujer. Sí, yo he decidido que todas las decisiones económicas las toma ella. Yo las acepto. Lo damos también a la profesora Nerva de Sánchez, que es nuestra amiga y profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y por lo tanto, aparte de amiga, compañera de aulas. Doctor Sánchez Melián, usted está aquí porque usted es el que nos va a poner las cosas en su lugar. Díganos, ¿qué quiso decir Ameliach con eso de que Maduro puede nombrar a Diosdado vicepresidente? Bueno, es muy difícil saber lo que quiso decir Ameliach, había que meterse en la cabeza de Ameliach, pero eso lo que pone de manifiesto es que ya Ameliach dijo con qué grupo del PSV él se ubica con el grupo de Diosdado, que es uno de los grupos del PSV, quizás el grupo ese militarista que pretende imponerse. Ahora, no nos hace absolutamente, no le hace ningún favor al país eso. Yo pienso que esa decisión de Ameliach va a traer como consecuencia que el día de la recolección de la firma va a ir mucha más gente, porque imagínate tú lo que sería tener de presidente de este país por 2 años a un hombre de las limitaciones intelectuales y morales de un hombre como Diosdado Cabello. Cuando usted dice limitaciones intelectuales, no se está refiriendo a lo que le dijo el doctor Ramos Ayub, en el sentido de que usted no morirá nunca de inteligencia. Evidentemente, Ramos Ayub los ha diagnosticado muy bien a Cabello y a otros. Y cuando dice limitaciones morales, ¿a qué se refiere? Bueno, que hasta ahora es un hombre que ha sido señalado
por estar metido en todos los guisos de Venezuela, por ser un hombre que está metido en una serie de empresas, ha sido catalogado como la cabeza del cártel de los soles en Venezuela, que ya no es cártel de los soles, ahora el cártel será de la papa o de la zanahoria, porque ya los militares en Venezuela no tienen soles. Ahora lo que les ponen son 2 zanahorias o dos lechugas, porque para eso es que están hoy en el país cuidando que las zanahorias o las lechugas no se las robe nadie. Doctora, disculpe, ¿usted cree que estamos en presencia de un autogolpe? Yo sí creo que estamos en presencia de un autogolpe, lo dije en mi artículo de esta semana. Dije que esto es un autogolpe porque los teóricos del derecho constitucional definen al autogolpe como aquel proceso en el cual son las autoridades las que violan el ordenamiento constitucional. En Venezuela lo que se está dando en este momento no es lo que se debía dar, que es el revocatorio del mandato que le dimos al presidente de la República. Lo que estamos revocando y lo que está revocando el régimen en este momento es a la Constitución. La Constitución está siendo revocada por un Tribunal Supremo de Justicia que decide en la forma como decide, o por el Consejo Nacional Electoral que viola tranquilamente el artículo 72 de la Constitución, a pesar de que haya jurisprudencia ya sobre ese artículo, porque es bueno decir que en el año 72 el tribunal, la Sala Constitucional, hizo una interpretación del artículo 72, que este Consejo Nacional Electoral ha votado por la borda. Ahí estaba muy claro cuál era, por ejemplo, la circunscripción que debía elegir al presidente de la República. De manera que entonces lo que estamos viviendo es el revocatorio de la Constitución, y un revocatorio que se le hace a la propia Constitución es un autogolpe. Pero aquí no hay ninguna duda, porque si usted tal como usted lo explica, y nosotros vemos ya no es con estupor, porque sería injusto decirlo de esa manera, no nos llenó de sorpresa, pero Diosdado Cabello estuvo acompañado ayer, y así lo reseñan los periódicos con una naturalidad. Lo siguiente, dice, Diosdado Cabello estuvo acompañado, y en primera instancia, de la cúpula militar, luego de los diputados, de los concejales y del gobernador del estado. ¿Y por qué pones al gobernador en el último lugar? Porque así lo está en el periódico. ¿Sí? ¿No? Que yo lo leí, el gobernador en el último lugar. Bueno, porque el gobernador del estado en esa reunión no pintaba nada, no estaba ahí, era una figura decorativa, pero los que no eran figuras decorativas eran la cúpula militar, y así lo dice, la cúpula militar. Entonces me pregunto yo, si estaba la cúpula militar y está la argumentación, y se toma en cuenta la argumentación que usted está dando, sin duda en Venezuela estamos hablando de un tipo de gobierno que no tiene nada que ver con el que la gente eligió. Evidentemente, no tiene nada que ver. En primer lugar, la gente en lo que eligió fue el tener a un poder civil. Lo que se ha dado en la práctica es que ese poder civil ha tirado la toalla. Ha sido colonizado por los militares. Y se lo ha pasado al poder militar. De manera que hoy lo que tenemos en Venezuela es un autoritarismo militar. Pero usted no cree, profesor. ¿Y eso, cómo se llama eso? ¿Dictadura? Eso es una dictadura, eso es un totalitarismo. Lo dijo ayer Felipe González en unos términos sí, muy especiales. A eso nos vamos a referir, pero antes quisiera que conversáramos. Pero a pesar de que la presencia militar es muy importante en el país, a pesar de que no hay duda que ellos están copando los espacios más importantes, sin embargo, yo siento que cuando se les designa para algunas actividades, más que valorizarlos, los están desvalorizando. Es decir, como diciéndole, esa Fuerza Armada que se formó en Venezuela por muchos años y que nosotros recibimos, hay que destruirla por completo. Y debe estarse formando una Fuerza Armada distinta a la que ya existe, a la que ya existía con sus grados y sus cosas, porque no otra cosa puede pensar uno al ver cómo un general de brigada, por ejemplo, de brigada, de división, no sé qué cosa, es el hombre encargado del arroz, de la lechuga, del piñonate, que yo lo digo el piñonate porque ese es un dulce que se consume mucho en Oriente, ¿no? O el general de la lechuga, o de la zanahoria, entonces, ¿cómo un militar, como un general que se formó, que estudió en una escuela militar, va a terminar aceptando que se le nomine por una cosa para la que no se formó? Porque está bien, si ellos lo hubieran formado para esa, muy bien.
Entonces, por un lado le das el poder y por otro lado hay algunos que los degradas. Y entonces me dicen, no, pero es que esos fueron los que estaban en sus casas. Es decir, no solamente los mandaron a sus casas para quitarles el mando de tropa, sino después los humillan poniéndolos en esos cargos. Yo pienso que no, yo pienso que simplemente este es un régimen militar. Maduro es simplemente un títere de un poder militar. Pero como títere al fin y como un hombre también con limitaciones crecientes y evidentes, no puede con la situación. Venezuela tiene en este momento una situación realmente lamentable. El decrecimiento de Venezuela este año, yo creo que va a pasar el 10%, que hasta ahora es la cifra que algunos organismos internacionales han dado. El país se está viniendo abajo, pero se está viniendo abajo a pedazos. Y él cree que el único que puede contener de alguna manera este proceso y evitar que el pueblo venezolano salga a la calle, no simplemente a buscar votos, sino simplemente a ver cómo cambia el gobierno de una vez, con votos o sin votos, es el poder militar. De manera que entonces, por esa razón, le han puesto la pelota en sus manos, lo que no quiere decir que vayan a tener ningún éxito, pero lo que quiere decir es que estamos en manos de un régimen militar, simple y llanamente. Y Diosdado Cabello en este caso lo que va es a decir, bueno, si el régimen es militar, pues aquí estoy yo, que era el militar, que en el momento de la sucesión Chávez dijo que no debía ser, sino que debía ser Maduro. Ahora ya a Maduro se le acabó su cuarto de hora, ahora me toca a mí. ¿Y usted cree que Chávez pensó en que a Maduro se le iba a acabar su cuarto de hora y después le iban a tocar su cuarto de hora a Diosdado, o fue que Chávez lo rechazó por alguna razón que nosotros no conocemos? A Diosdado Cabello. Me imagino que cuando a Chávez se le planteó la disyuntiva de escoger entre Cabello y Maduro, tuvo que valorar las características que le vio a Diosdado Cabello. ¿Usted cree de verdad que Chávez estaba en sus cabales, si estaba en condiciones físicas y mentales para decidir por Maduro, o esa decisión fue tomada fuera de la voluntad de Chávez, dada la situación en la que se encontraba? En Venezuela desde hace mucho tiempo, las decisiones que se están tomando tienen mucha influencia cubana, de manera que a mí no me extraña que la decisión que Chávez tomara venía de Cuba cuando tomó tal decisión en Venezuela, fuera una decisión acordada junto con los Castro, puesto que para ellos Maduro es una persona de mucha más vinculación con los Castro y con el régimen cubano. Lo poco que pueda tener en la cabeza se lo metieron en Cuba cuando hacía unos cursos algo así parecido a los que hacían en CIER cuando había jefe por 9 días. Él fue estudiante por 9 días en Cuba. Y entonces, por eso él está muy vinculado con Cuba, más que Diosdado Cabello, que en algún momento llegó hasta mostrar algunas diferencias con el régimen cubano. De manera que entonces a mí no me extraña que esa decisión allí haya sido tomada así. Pero ahora, cuando Diosdado Cabello, me imagino yo que llega a la conclusión de que ahora me toca a mí y ya Cuba no debes tener ese peso tan importante porque ya está llegando hasta transarse con los Estados Unidos, va a tener hasta embajador norteamericano, cosa que no tenemos ni siquiera en Venezuela, pues ahora me toca a mí. Profesor, pero de cualquier manera, fíjense lo siguiente, hay una opción, si, como todo el mundo sabe, ayer nos contaba una anécdota un amigo que iba conversando en su carro con un dirigente, un alto dirigente del partido aquí en el Zulia, del partido chavista en el Zulia, y él le hacía algunos planteamientos acerca de la situación de personal, pues. Y llegó a decirle, mira, ¿y usted cree que tienen chance? Entonces el tipo le dijo, claro, no le dijo la palabra, dijo, nosotros no volvemos a ganar más nunca, le dijo a ese alto dirigente, a la persona que le preguntó, que él simplemente le estaba llevando. Pero en el entendido de que Maduro está revocado, el tiempo lo determinará el CNE, la gente, etcétera, pero Maduro pareciera ser que ya él no está en ninguna parte. Incluso Felipe González le dijo una cosa como esta, le dijo,
Maduro perdió los votos y probablemente pierda las botas. Ajá. Y ese es un mensaje que tiene destinatario. Pero que designe él, no, como usted dice, él a lo mejor no es quien va a designar a Diosdado Cabello, a lo mejor es esa cosa que ellos llaman la Junta Cívico-Militar que gobierna el país, que no se sabe quiénes son, pero que están detrás de las grandes decisiones del gobierno, que son los que impiden, por ejemplo, que pueda anclarse el tipo de cambio en un lugar más o menos interesante, que son los que impiden, por ejemplo, que se siga entregando para medicinas y alimentos los dólares preferenciales, pero sin embargo para comprar armas le dan dólares preferenciales cuando está en un decreto que no puede ser. Tú te estás refiriendo al cártel de los soles. No. Porque esos son los que Bueno. en este momento y los que tienen los grandes negocios en Bueno. las manos impiden cualquier medida racional en economía, como por ejemplo la unificación cambiaria. Claro, pero cuando usted habla, es que el problema es que últimamente se ha colocado el cártel de los soles en un lugar al que yo no quiero llegar. Pero como son generales seguramente tienen soles, también es verdad. Y lo más seguro es que ese cártel de los soles funcione en Maracaibo, porque esta es la ciudad del sol amada. No, lo que pasa es que ahora ya no sería cártel de los soles, ahora es el cártel de la papa, del arroz, del azúcar. O sea que hay subdivisiones de ese. Claro. Pues claro. bien, ahora... Pero el que pone la plata es el otro. El otro, ¿no? El otro, el que lo sube. Ahora, fíjate Ahora, que fíjate. ayer salió en el periódico una información que yo tengo allí, la tengo registrada para tratarla en estos días, acerca de que una tía y unos sobrinos entraron en el negocio del arco minero. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, negocios son negocios, no es nada personal. No tiene- Pero negocio- el silencio es elocuente porque ustedes están pensando que se trata de esos sobrinos y esa No, tía. no, no, Pues yo- no son no, ellos. No son no, ellos. no deben ser son ellos, porque... Ve cómo estamos nosotros en ve, Venezuela mira, ahora. no Ve deben cómo ser hablamos ellos. en Venezuela ahora. Ve, no deben ser ellos porque ellos no están aquí. Vamos a seguir con Luis Sánchez Melián, Aparte de las Fuerzas Armadas, que obviamente es un poder de facto que está allí gravitando hoy en día sobre las decisiones presidenciales, tenemos dos poderes más que de una u otra manera son los que le dan una especie de apariencia legal a estas situaciones fácticas que toma el gobierno. Uno es el CNE y otro es la Sala Constitucional. Diríamos que hay tres aparatos estatales del Estado que son los que dificultan toda salida en el país. Mucha gente habla de que el referéndum es importante, pero una vez que se produzca el cambio es necesario una nueva asamblea constituyente para volver a reinstitucionalizar el Estado venezolano. Y yo creo que debe ser así, porque lo que está en peligro en Venezuela es el Estado nacional, porque las decisiones se toman afuera, porque tenemos un Estado que no es soberano en la frontera, no es soberano en la justicia, no es soberano en el... Ayer lo dijo Diosdado, la Asamblea Nacional no existe. Entonces estamos ante una ausencia de Estado. Claro. En Venezuela no hay Estado de Derecho. Eso es una cosa que está claro, eso es una cosa que lo sabe todo el mundo, que lo tiene claro desde la OEA hasta Mercosur. En Venezuela no hay Estado de Derecho porque al romperse las reglas del Estado de Derecho, pues simplemente a un poder... ¿Esto es un Estado fallido? Esto es un Estado fallido, evidentemente. Aquí no hay vuelta. Es lo que Felipe González llama ese autoritarismo, no sé, le dio un nombre muy apropiado, pero simplemente no hay Estado de Derecho. Por eso es que digo que se ha revocado a la Constitución antes de revocar al presidente. Esa es tomaron esa decisión. Entre las dos revocaciones tomamos esta y la otra la evitaron. Pero es obvio que tanto el Tribunal Supremo de Justicia como el CNE no son sino meros instrumentos de los que gobiernan, de la Junta Cívica Militar, cívico, como se llama militar cívico. Sí, porque hay más militares que No, es que ellos mismos la denominaron así, militar cívico, no es cívico militar, es militar cívico. Y donde seguramente los civiles tienen menos presencia y cosas que decir. Y eso debe ser verdad, solo que al país no se le ha anunciado. Yo lo que creo es que al país debe anunciársele. Miren, nosotros, argumentos para explicarlo deben haber muchos, tal vez para justificarlo no, pero para explicarlo sí.
decir, mira, nosotros, en vista de la situación que el país está viviendo, de una caída brutal en los precios petroleros, de un manejo poco ortodoxo de la industria petrolera, de cierto aislamiento que tenemos en el plano internacional y a la carencia de liderazgo que se nota en el país, nosotros nos presentamos ante ustedes como la Junta Militar Cívica que va a gobernar el país por tanto tiempo. Porque, ¿qué nos dijeron el día pasado? Lo dijo Pedro Carreño, que debe ser un factor importante en esto, y seguramente Carreño, que está en sintonía del programa, lo está viendo. Carreño está en Maracaibo, y él cuando viene ve el programa, Carreño dijo algo que nadie le contestó tampoco, porque en este país ya nos acostumbramos a que no hubiera respuesta. Dijo, no va a haber elecciones regionales porque no tenemos recursos para eso. Los recursos son para los alimentos y las medicinas. No vamos a dar plata para estar haciendo elecciones porque las elecciones no son un derecho de nadie. No es un derecho fundamental. Un derecho fundamental. Bueno, pues, entonces dijo eso, y así puede decir también del revocatorio, y así puede decir también de las elecciones nacionales, porque unas elecciones nacionales, aunque parezca mentira, cuestan mucho dinero, sobre todo porque hay que comenzar por pagarle a la Fuerza Armada un dineral para que cuide las elecciones. Sí, mira, aquí lo que está en juego es simplemente, o lo que se está planteando, es la acentuación del modelo de Estado que ya desde la reforma constitucional del año 2007 el régimen dejó ver. En esa reforma constitucional, en esa propuesta afortunadamente negada por el pueblo venezolano, una de las cosas que después implementada, ¿no? Sí, que después han ido implementando en parte, y ahí comienza una especie de golpe continuado contra la Constitución que ha llegado a su clímax ahora. Pero lo que quiero decir es que ya en ese proyecto se ponía en duda la importancia del voto popular, la importancia del voto directo. Así como en ese proyecto de reforma constitucional, a la gente se le olvida, se modificaba el artículo 72, se proponía una modificación del artículo 72 para hacerlo imposible de realizar. Hasta un 30% se subía hasta un 30% el número de firmas que debían pedirlo, y se subía hasta un 40% el número de electores que debían ir a votar para que el proceso fuera legal. De manera que eso era prácticamente hacer imposible a un referéndum revocatorio. De manera que ya ellos mostraron eso desde hace mucho tiempo. Ahora, además, lo están mostrando con las elecciones regionales. Y yo creo que la provincia venezolana no debía permitir tal grado o tal arbitrariedad. Porque imagínense ustedes lo que es... Imagínense que nos pasa lo mismo que en las universidades, que llevan para dos periodos y que hay elecciones. Exactamente. Imagínense ustedes lo que es eso. No hay razón alguna, porque esas elecciones son de mero derecho. Hasta el jurista que sirve para cualquier cosa. ¿Quién? Como Germán Escarrá acaba de decir que esas elecciones es necesario hacerlas porque son elecciones que están establecida en la ley y que nadie puede impedir. Entonces, ahora, doctor, obstruida todas las salidas democráticas, ¿usted cree que la gente esté en condiciones de asumir riesgos, de enfrentar un gobierno que tiene todo el poder de las armas? Yo creo que en Venezuela ya se han dado esos casos. El pueblo venezolano enfrentó al régimen de Pérez Jiménez y tenía el Pérez Jiménez todo el poder de las armas. Este régimen podrá tener el poder de las armas una parte de la cúpula militar, pero la otra, esa a la que se refiere Felipe González cuando dice está perdiendo los votos y las botas, esas otras botas, yo no creo que en el caso de Venezuela están conectando todo lo que está haciendo esa cúpula militar en Venezuela. De manera que en el ejército venezolano hay también distintos grupos y distintas formas de pensar, afortunadamente. Y yo creo que el pueblo venezolano ya llegó el momento en que nadie le va a parar. Por eso creo que la MUD entendió muy bien lo que decidió el Consejo Nacional Electoral, cuando a pesar de todas las condiciones adversas que el Consejo Nacional Electoral no dudó en decir, aún así vamos al proceso. ¿Por qué razón? Porque el pueblo venezolano se va a restear aquí. Yo quisiera ver a esos funcionarios de horario del Consejo Nacional Electoral decir a las 4 de la tarde del día 26, 27 y 28 de octubre, hasta aquí llegó, nos vamos.
porque ya son las 4 de la tarde. Cuando tenga 5 cuadras de gente en cola para registrar su firma. De manera que entonces llegó el momento en que ya el régimen... Entonces usted no cree que el gobierno debería, por algún medio, tratar de suspender esa recolección de firmas. Yo creo que eso fue un error. Yo creo que fue un error del gobierno. Es más, yo he venido sosteniendo que si me hubiese tocado a mí, yo me propuse varias veces, pero el gobierno, no sé por qué motivo, no me quisieron aceptar. A pesar de que yo venía siempre con mi corbata roja, ya me la dejé quitado porque nadie me hace caso. Pero yo le proponía al gobierno lo siguiente, que vistas las elecciones de las parlamentarias, yo me hubiera jugado la carta de aceptarle el reto a la oposición de inmediato. Primero porque me podían ganar la elección, pero seguramente con menos votos que lo que sacaron, y yo podría jugar un poco a la derrota moral de la oposición. Y el gobierno sacó cerca de un 40%, bastante bueno, y además de eso con las mismas triquiñuelas, porque la misma gente del CNE está allí, con unas triquiñuelas más o menos preparadas, que yo hubiera ayudado también a elaborar, porque usted sabe que yo conozco bastante esa cosa, hubiéramos ganado, mira, hubiéramos puesto a la oposición contra las cuerdas. Pero no hacen caso. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron tantos obstáculos que la crisis fue acentuando tanto que hoy es prácticamente imposible pensar que el gobierno gana una elección. La única manera de quedarse en el poder es que los militares que los están apoyando le dicen sigan adelante, que mientras el barril de petróleo así llegue a 8, habrá. Pues no hay otra explicación. Porque lo que en el país estamos viendo es que el general que va por el arroz sabe cuánto se paga en las aduanas para sacar el arroz. Les cuento que es un puerto muy importante déjenme un segundito, de esta cosa que llaman por acá Maracaibo. Hay importadores que siempre traen sus cosas, ¿no? Entonces hay otros que, llegaron los señores que hacen su trabajo legal y le dijeron, mire, nosotros queremos que usted nos atienda porque usted sabe que nosotros vivimos de esto. Y le dijo, ¿quieres que te llame a Nicolás? Le dijo al jefe del puerto, un general. ¿Quieres que te llame a Nicolás? Yo solamente recibo órdenes de Nicolás. Aquí se hace lo que digo yo, pero mire que nosotros legalmente, no, aquí no hay ninguna legalidad, le digo. La legalidad, te llamo a Nicolás, le dijo a los importadores que me lo contaron a mí. Entonces, con unos tipos que tienen el agua de Maracaibo en mal estado, que el colegio de ingenieros dice que el agua está en mal estado y a Hidrolago no dice nada. Cuando el gobernador del estado se pone al frente de la policía porque no consigue un policía serio que le eche pichón, y entonces aumentan las cosas. Cuando el gobernador dice que va a inaugurar una obra que no puede inaugurar, entonces uno dice, bueno, pero aquí, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió con un país que por lo menos debía tener gente que informara? Bueno, eso seguramente lo informará el doctor Sánchez Melián en unos instantes, porque no tenemos que ir a la pausa, porque si no Mario me trae café. Amigos, seguimos conversando con el doctor Jorge Sánchez Melián, profesor universitario, escritor, columnista, de Versión Final, sé que es columnista de Versión Final y de otros diarios en Maracaibo. Mira, vamos a hacer un anuncio de servicio público, porque Ajá. afortunadamente el INAMED se volvió a equivocar, porque Matthew no va a pasar por Venezuela. Sí, pero no pasó por Venezuela por el nombre que le pusieron. Matthew no va a pasar por Venezuela. Ayer nos hicieron buscar paraguas y todo lo demás para guarecernos de la tormenta eléctrica. Inclusive le habíamos pedido a Corpelec que aprovechara la tormenta eléctrica y recogió un poquito de corriente de electricidad. Sí. Pero resulta que Matthew parece ser que no. Se alejó de las costas venezolanas. Sí. Ahora, profesor, usted que es un descendiente de poetas y usted mismo hace poesía. ¿Hace poesía, doctor? No, Aquí tuvimos ayer una poeta también. Sí, yo no me ocupo de eso. El que se ocupaba de eso plenamente era mi padre. A eso quería llegar. ¿Usted cree que si su padre estuviera vivo, Dios lo quisiera así? Porque nos hemos perdido de un zuliano, de verdad, de los mejores zulianos, porque en sus composiciones nos hace recordar cosas muy hermosas. ¿Usted cree que le compondría una danza al lago de Maracaibo de hoy? Yo me imagino que se la compondría y sería casi una elegía con ritmo de danza. Porque así como dijo, así como le cantó a su lago azul,
hoy tendría que cantarle A su lago negro. a su lago negro, a su lago contaminado, a su lago lleno de toda serie de desperdicios. De manera que, sin lugar a dudas, pues... ¿Por qué el ecosocialismo es tan depredador del ambiente? No se explica eso, porque el arco minero nos anuncia un desastre en el sur. Es que el socialismo es depredador de cualquier cosa, del ambiente o de lo que no sea Usted nunca, ambiente. profesor, yo le conocí cuando usted estaba saliendo ya, egresando de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. En esos días estaba llegando yo a la facultad y sabía que entre los líderes más importantes de la facultad se contaba usted, y estaba otro gran amigo a quien aprecio mucho, Alfredo Rincón, y estaba Liliana Sprino, que no sé de ella, nunca más supe nada, y había uno también llamado Jaime Blanco, que estudiaba también economía. Habían unos cuantos líderes estudiantiles de COPEI, y yo los veía tan firmes en sus convicciones. Y yo tenía otra idea, por supuesto, con menos formación política en ese momento, pero tenía otra idea de lo que era el socialismo, y los veía a ustedes, digamos, como muy cercanos a lo que la Iglesia como doctrina social impone, ¿no? Pero tan alejados de las cosas que yo pensaba, y dije, ellos deben estar equivocados por alguna razón que yo no me puedo explicar. Pero pasó el tiempo, ¿no? Y yo lo veo a usted en su misma posición, porque hay que decir, los hombres cambian, seguramente habrá otros enfoques, pero sigue siendo un hombre claro en las cosas que pensaba en esa época. Sí, ¿Cómo era que se podía...? Yo te tendría que decir que esa generación que tú has nombrado, algunos de ellos, tuvo una formación muy especial por parte de la Iglesia. Yo tendría que decir en eso. La Iglesia consideró que algunas personas de los que estudiábamos en colegios católicos teníamos algunas características como para poder ser líderes sociales, y así como la Iglesia tiene que ocuparse del mundo de lo espiritual, también tiene que ocuparse del mundo de la política. Pensaron que nosotros podíamos ser y nos formaron. Y nos formaron de manera que nosotros estudiamos a Marx y estudiamos el socialismo desde el bachillerato. Yo tuve la suerte de tener maestros de la talla de Manuel Aguirre de Lorriaga, que fue el que trajo la democracia cristiana, el pensamiento social cristiano, de la doctrina social de la Iglesia de Venezuela, fue el propulsor, el gran maestro de Caldera. Yo pude ser alumno de ese jesuita ya en sus últimos años, y nosotros teníamos muy claro qué era el socialismo marxista y qué era el marxismo, y teníamos muy claro cómo eso era simplemente un mito social que no tenía futuro, porque el marxismo interpretaba al hombre como una cosita no era. Para rematar la parte final de esto. Yo cuando lo veía a usted en la facultad, yo recuerdo que me caía muy mal, por eso, porque tenía muy clara y muy firmes sus convicciones. Y tengo que reconocer ahora que ahora me cae muy bien, porque en vez de usted de haberse movido, parece que quien me moví fui yo. Y fui al encuentro de las cosas que ya usted sabía cuando yo apenas llegaba a la facultad. Y entonces digo, y si usted tuvo la suerte de entender ese proceso por el que pasan las sociedades a tan temprana edad, ¿por qué hoy vemos que gente que debió tener las mismas oportunidades que usted y la que tuvo Arenas y otros más, ¿por qué son tan obtusos a la hora de comprender cómo es que se forman y se desarrollan las sociedades? Claro, porque es muy importante tener bien claro que lo ideológico nunca se puede superponer a lo racional. Ese pensamiento que nosotros teníamos y que desarrollamos y que estudiamos desde muy jóvenes no era un asunto ideológico, era un asunto que tenía base en lo racional. Era un asunto que tenía base en el análisis de lo que eran las sociedades humanas, de lo que era el comportamiento de las sociedades humanas. Es decir, tenía una base racional. Y entonces, por eso, podíamos llegar a analizar la situación de ese tipo. Hoy, ¿qué es lo que ocurre? Que hay gente que no acepta que lo ideológico tenga que ser reevaluado desde otro punto de vista, y siguen una religión, siguen un mito, siguen ese mito marxista de creer que lo que dijo Marx es una verdad irrefutable y que es una especie de ley natural que se cumple como la ley de la gravedad, y eso no tiene sentido. ¿Usted cree de verdad
que Diosdado, Maduro, Isturi, Jorge Rodríguez, Cilia Flores, ¿usted cree que en verdad han leído, Marco? No, ellos ¿Han leído las notas, los Grundrich, por ejemplo, El Capital? Estoy seguro que esos son unos ignorantes en esa materia, pero simplemente a ellos los ponen a repetir eslogan. Ellos son los que repiten eslogan, ellos son los que repiten lugares comunes. Tú oyes hablar a todos los dirigentes del PSV y ves que repiten los mismos lugares comunes. Por ejemplo, todos hablan de una guerra económica que nadie sabe explicar cuál es la tal guerra económica, todos hablan de ese rechazo al imperialismo, pero anda, pregúntale si han leído a Lenin, a ver si pueden decir algo acerca del imperialismo como fase superior del capitalismo. Es decir, uno se da cuenta que estamos en manos de una serie de ignorantes, pero que son simplemente marionetas que son manejadas desde fuera incluso por gente que todavía cree en ese socialismo marxista como panacea para la América Latina, aunque se le haya venido derrumbando la panacea desde hace mucho tiempo. Pero ahora, lamentablemente, han tomado a Venezuela como su centro de operaciones. De manera que Venezuela hoy en día viene a ser ese ratón de laboratorio que en este momento está sometido a la situación más triste de su historia. Siempre me llama la atención porque la gente que nos gobierna suele llamar idiotas, imbéciles y estúpidos a los demás. Estos son tontos, Sí, estos son... sí. Y parece ser una manía de la izquierda, porque ¿cómo se llama? De desmeritar intelectualmente a los otros cuando las verdaderas falencias intelectuales las tienen ellos. Yo le he dicho... La semana pasada lo dije que lamentablemente no sabemos por qué, pero el país le tocó ser gobernado a los más brutos. Claro, pero observa lo siguiente, eso ocurre con aquellos que son realmente de pensamiento limitado. Yo podría traer un ejemplo de un hombre que cuando estábamos en la universidad era muy admirado por la gente de la izquierda y por nosotros que estábamos en otra posición, lo mirábamos con cierta reserva, no con reserva, porque creíamos que a pesar de su solidez científica se estaba llevando en un momento determinado, estaba siendo dominado por lo ideológico y no por lo racional. Pero resulta que a medida que el tiempo fue pasando, esas personas que sí tienen dos dedos de frente han rectificado y se han dado cuenta que lo que ellos pensaban en los años 60 y en los años 70 no necesariamente era verdad. Pongo el caso de Domingo Massa Zavala, quien terminó siendo uno de los críticos más acérrimos de eso que en Venezuela se llamó o se llama el socialismo del siglo XXI. Sin llegar a... Sí, pero Massa siempre fue un crítico y algo escéptico frente a todas esas cosas, ¿no? Es decir, por lo menos desde mi perspectiva yo veía a Massa, que no lo vi como a otros, ¿no? Que por supuesto después ya al final de su vida se desdijeron todo, y no lo voy a decir porque con eso no lo ofendo. Gastón Parra, por ejemplo, que parecía más bien un hombre con tendencias liberales, marxista también, seguramente no con una formación marxista como la que uno creía, pero en fin de cuentas marxista. Pero Gastón terminó haciendo cosas que uno pensó que nunca podía haber hecho él, ¿no? Por eso, porque Y lo una persona conocida, lo ¿no? ideológico se superpuso a lo racional. Yo no olvido a Gastón Parra. Gastón Parra me dio clase a mí en la facultad. Y debería recordar un pasaje de sus clases, porque eso es lo mejor que uno siente cuando es profesor. Que sus estudiantes lo recuerden y le digan en la calle, profesor. Eso es lo más hermoso que hay. Y que cuando el estudiante lo recuerde a uno, lo recuerde en el aula de clase. Yo lo que recuerdo a Gastón Parra fue la noche aquella miserable, cuando Chávez votaba a los trabajadores petroleros y él al lado con una chaqueta Naranja. Era una chaqueta naranja, una chaqueta negra de cuero, creo que era. Sí, bueno. Y Chávez con el pito y el hombre con el que nos formamos como estudiantes allí impertérrito y acompañando un acto que obviamente fue una felonía. Pero hay personas, eso es verdad, a uno le dio dolor ver a Gastón avalando ese tipo de cosas porque uno se admiraba a Gastón Parra, ¿no? Pero hay personas que no profesan esa ideología, sin embargo,
han votado a las dos manos por las decisiones y han hecho inclusive, y han escrito decisiones que han perjudicado a la democracia. Me refiero a los 7 miembros de la sala, del Tribunal, de la Sala Constitucional, porque de esa Sala Constitucional estoy seguro que ninguno son marxistas, ninguno profesan ideológicamente al marxismo como teoría. Sí, ahí hay que buscar otras razones. Ahí hay que buscar otras razones que no son las de defensa de la ideología marxista, sino que en muchos casos la razón es un poco el desquitarse de los que en el pasado pudieron hacer determinadas cosas, cierta retaliación. ¿Usted cree que Carrasquero es un hombre retaliativo? No, yo pienso que Carrasquero desde la universidad demostró que era un hombre de formación marxista, de manera que Carrasquero lo que ha seguido es su propia línea y que tuvo el momento luego de poder, ejerciendo poder, poner en práctica algunas de las cosas. Pero yo me he quedado asombrado esta semana con una nota de prensa que imagino ustedes vieron. Sí, una claro. magistrada del Tribunal Supremo de Justicia en Ginebra ante una audiencia que decía que era muy escuálida por el número de los asistentes, pero que llegó a decir que Venezuela era algo así como un ejemplo usó un término que es realmente increíble. Venezuela era algo así como un modelo de justicia, o un modelo, una cosa que uno realmente no logra entender, porque no se puede llegar a tal grado de servilismo, porque no uso otro término. Yo creo que los profesionales... ¿El servilismo también es una ideología? Evidentemente que es una ideología, y es una ideología que además rinde mucho billete. Yo conozco a muchos, ahorita hace rato nombré a uno, no lo quiero volver a nombrar, que se ha pasado del gobierno a la oposición y de la oposición al gobierno y siempre un poco buscando. Esos son los más gordos. Esos son los más gordos. Un momento, pero lo ha hecho, yo tengo que reivindicarlo. Lo ha hecho como nadie lo ha podido hacer, porque muchos lo hacen saltando la talanquera, él lo hace rodando, que es lo que lo hace realmente. O rodeándola, ¿no? Pues, o rodeándola, pero lo de verdad. Pero él es especialista en rodar. En rodar. Rodar. Y en eso, mira, podemos estar en desacuerdo con lo que hace, pero no es lo mismo saltar la talanquera que rodarla. Sí. Claro. Fíjate usted que nadie le ha compuesto una canción. Ese fue, yo me imagino que tú estás hablando de uno que hace unos años nos llamó a salir sin retorno. Sí, señor. Bueno, fíjese, doctor, que nadie le ha compuesto un bolero, por ejemplo, al salto de talanquera. Así es. En cambio, cuesta abajo en la rodada. Sí, un tango, ¿no? Sí, hasta un tango tiene. Bueno, para que usted vea que bueno, pero no importa. Es lo que canta mucho ahora, es que vamos agarraditos. Vamos agarraditos también, que es peruano. Pero mire lo siguiente, vamos a hablar un poquito de Maracaibo. Y nosotros vivimos aquí y esta es la ciudad que nosotros queremos es una ciudad que podemos vivir pero no verla, porque Maracaibo, verdad que se ha puesto fea, ¿no? Da lástima, sí. Es fea. Y entonces uno dice, bueno, si usted lo eligen alcalde de Maracaibo, yo no tengo duda que lo haría bien. ¿Por qué? Porque tengo la seguridad que usted se rodearía de las mejores personas para hacer de Maracaibo una ciudad verdaderamente habitable. Y haría que las ordenanzas que deben haber aprobado muchas, se cumplieran. Pero resulta que en Maracaibo, como en muchas partes del país, la decisión de la gente que quiere cambiar las cosas está como secuestrada. Por ejemplo, en Maracaibo el alcalde fue Rosales. Rosales salió de la gobernación y no pudo haber otro candidato, y no Rosales para la alcaldía. Se va Rosales porque Rosales se tenía que ir porque el gobierno lo estaba persiguiendo y entonces no había otra persona que la esposa de Rosales. No estoy haciendo juicio de valor sobre... Después hay una elección para elegir al gobernador. Si hay una cuestión, la esposa de Rosales es la gobernadora. Y si hay una cosa más arriba, entonces uno dice, ¿usted no cree que nosotros que éramos bastante díscolos, que decían que éramos regionalistas y que éramos capaces de componer esas crónicas tan terribles como es los de la gaita? Oye, nos hemos quedado, digamos, como aceptando que, por un lado, Durán Centeno, Arias Cárdenas y otros más, y por el otro lado los Rosales y sus amigos, por supuesto. Bueno, yo no particularizaría con nombres y apellidos. Yo pienso que lo que
es necesario ir perfeccionando con visión de futuro es la democracia interna, porque si pedimos la democracia hacia afuera, tenemos que pedir también la democracia hacia adentro, de manera que un mecanismo como el de la MUD debe fortalecer los mecanismos democráticos, de manera que los candidatos a las distintas instancias sean producto del acuerdo interno, es decir, del voto interno, de las decisiones internas que tomen los distintos grupos políticos. Yo acepto que en determinado momento, determinada coyuntura, las mayorías de algún partido político en particular, su estructura, determinaron que tenían pues el derecho a ser quienes liderizaran durante un determinado momento pues la determinación de candidatos a gobernadores o alcaldes. Pero todo eso cambia, es necesario permanentemente poner a prueba esos mecanismos democráticos y por eso yo saludo que en la oposición en el Zulia surjan nuevos candidatos, surjan nuevos liderazgos, porque son la posibilidad de escoger entre varios, son la posibilidad de refrescar el liderazgo. Y por eso veo, por ejemplo, con mucha tristeza, casos como los de Copey, partido con el que en mi juventud tuve tan vinculado, porque es un partido en donde un grupito se adueñó del poder y prácticamente han acabado con él. ¿Copey existe? No, eso es lo que yo dudo, ¿no? Pero ¿qué es lo más importante? Copey existe pero no vive. Sí, pero lo más importante a mi juicio es lo siguiente, que las ideas que Copey planteó desde su fundación y que hoy no puede defender a través de esa estructura, hoy están siendo defendidas y puestas en práctica por otros grupos políticos que han sido los herederos del pensamiento demócrata cristiano, social cristiano. Y hoy yo tengo que ver con mucha satisfacción que el partido que aparece de primero dentro de la oposición, que es Primero Justicia, que aparece con el que tiene mayor número de apoyos, tiene una inspiración evidentemente social cristiana. Cosa que no se puede negar y además que han trabajado para lograrlo, porque con poco éxito a nivel dirigencial en algunas regiones, pero de verdad que Primero Justicia es una referencia que ya no lo es Copey. Pero yo lo decía por lo siguiente, porque la gente cree que en fin de cuentas de lo que se trata es de cuestiones de orden personal, pero hay que categorizarlas por personas, porque no, si uno empieza a decir, entonces dice, no, porque no, hay que nombrarlo, porque es verdad. Mire, yo recuerdo que cuando usted era militante de Copey, era una de las figuras prominentes del partido. Un partido que tenía en ese momento nutridos dirigentes y gente muy preparada. Y yo creo que a usted en la lista del Parlamento lo colocaron en una posición que usted consideró que no era justa para su aporte al partido y por lo que usted podía en el Parlamento. Y usted decidió renunciar. No, hoy que alguien renuncie a una postulación, prefieren ir de suplente. O prefieren hacer cualquier cosa que les garantice el puesto antes que tomar una posición digna y decir, yo en esas condiciones no voy. Porque, ¿qué le digo yo? Viene un hombre llamado Timoteo Zambrano. Me podrán decir lo que sea, podrán excusarlo, pero yo lo vi y lo leí. Y ese señor fue capaz de, cuando aquí están los no alineados y el gobierno está en una situación delicada, porque en el Mercosur lo que están defendiendo son los derechos humanos y la democracia en Venezuela, él viene a decir que el Mercosur no tiene derecho de meterse en la política venezolana. Eso no fue la decisión de un hombre improvisado ni fue una cosa no pensada. Entonces, y digo yo, a ese señor lo trajeron para acá y lo pusieron candidato a diputado por el Zulia. Y yo le dije a la gente del Nuevo Tiempo, le dije, ese señor no vive aquí y no debe ser candidato. Aquí hay mucha gente buena que no, a lo mejor no militante del partido, pero ustedes lo pueden poner para que vaya al Parlamento a defender los intereses del Zulia. Bueno, privó lo otro, la amistad con el líder, la sumisión, la entrega, quizás la parte crematística del asunto, pero ¿es eso lo que queremos? No, yo estoy seguro que no es eso lo que queremos. Lo que nosotros queremos, en primer lugar, es que la democracia sea la norma que se imponga a la hora de decisiones. En segundo lugar, que la representación y la participación sean realmente
un hecho, y que los diputados del Zulia deben ser del Zulia, porque esos son los que van a representar nuestros intereses y nuestras creaciones. El problema, doctor, estoy de acuerdo con usted, el problema es que ojalá que los diputados que sean del Zulia y que hayan nacido en el Zulia le rindan cuentas a los zulianos. Claro. Porque después se van. Y no, Bueno, y no vuelven a ir a sus comunidades. Pero los zulianos tendríamos el derecho de escogerlos o no. Exactamente. Y De a castigarlos no, además. y a ¿no? castigarlos como es debido. Pero este asunto que dice Francisco de Timoteo Zambrano, de verdad que nos dejó asombrados a todos, porque Timoteo pareció responder a intereses diferentes y distintos a los de la oposición en general. claro. Evidentemente fue una declaración triste, Infeliz. completamente infeliz, que todavía Pero- no hemos entendido. pero más grave todavía. Todavía no hemos entendido cuál fue la motivación, porque muchos dudaron Más grave de que toda- estuviera en plan de llegar a algún acuerdo con el régimen. que no sabemos. Pero más grave todavía fue la defensa que el presidente del partido hizo de lo que hizo Timoteo Zambrano. Y cuando yo, el mismo día que lo vi, le pregunté a un alto dirigente nacional del Nuevo Tiempo, me dijo, esa noticia no pasa más de 3 días en el ambiente. Y yo dije, la noticia, pero el hecho... Claro, chicos. Entonces, Pero sin embargo la MUD hizo lo que tenía que hacer, reaccionó la MUD, porque, en forma inmediata Claro. para decir no, esa no es la posición porque de la MUD. doctor, al gobierno, a lo que le teme al gobierno... Es a la MUD. Es a la MUD. Pero también a la MUD le temen algunos sectores que dicen ser de oposición y que quisieran que la MUD se desmigajara para ellos poder seguir en lo que han estado durante 17 años. Afortunadamente, la Mesa de la Unidad Democrática ha logrado que sus decisiones sean las más justas. Ahora, a lo mejor en algunos casos no habría que hacer algunos ajustes, pero no le han caído al gobierno en las trampas que le han montado. Por ejemplo, el gobierno quería que la MUD se dividiera. Lo intentó. Lo ha intentado de todas maneras. Ha hecho de todo y no ha podido porque los tipos pareciera ser que ya le cogieron la medida al gobierno. Y eso nos favorece mucho, pero yo también digo que las regiones, que son muy importantes, por ejemplo, debe haber primaria. Y yo también digo que a veces en la primaria debería haber un grupo que le dijera, mira, nosotros necesitamos que el Zulia, para volver a hacer lo que era, debe llevar a los parlamentos a sus mejores hombres. Porque eso ayuda. No es posible que los hospitales zulianos estén y no haya la voz. No es posible que el agua esté contaminada y no haya una voz que lo diga. No es posible que la educación se haya venido a menos y no haya Diego. No es posible que la universidad esté sitiada por la delincuencia, donde hasta los conductores dicen que no pueden pasar por allí porque desde dentro de la universidad los extorsionan. No es posible que el rector de la Universidad del Zulia ande con 4 escoltas. Esas son cosas que los zulianos, que crecimos aquí, aún no habiendo nacido, sentimos que hemos perdido mucho, y hemos perdido mucho porque el liderazgo, tanto opositor como del gobierno, ha preferido correr en un modelo de tranquilidad y no de asumir responsabilidades, porque a veces esa responsabilidad obliga a tomar riesgos y nadie los toma. Y fíjese que este muchacho Toledo fue capaz de enfrentar al gobernador, decirle, gobernador, aquí están 10 obras. A lo mejor en alguna se equivocó o exageró, pero le demostró al gobernador del estado que él estaba mintiendo. Bueno, ese caballero está perseguido, él y su familia. Y el Zulia de Jorge Sánchez Melián, de Ender Arena, de Fernando Chumaceiro, de Julio Portillo, de Alfredo Rincón, de Francisco Rojas y otros más. No hemos hecho un movimiento para decir, mira, no es verdad, a lo mejor si lo van a traer que lo juzguen por los delitos que cometió, pero los delitos que él cometió hasta ahora han sido estos. Y reclamarle a Arias Cárdenas, que no es de aquí, que no lo persiga. que no lo persiga. Okay. Y así no solamente lo hicieron con Lester Toledo. Cuando Arias llega a la gobernación del estado, una de sus primeras decisiones fue obligar a las cableras a sacar a Global TV de las compañías de cable. Arias Cárdenas, y aquí nadie se sintió, entonces nos han ido quitando todo, y entonces ahora salimos por ahí diciendo, también nos están quitando la gaita, porque por cierto, la gaita y su gaitero, y tengo que hacer un reconocimiento. Ayer estuvo Ricardo Portillo magistral en el evento de Diosdado Cabello, cosa que caramba no podía ser menos. Ricardo Portillo, zuliano, que tiene una buena composición y un buen guitarrista, estuvo ayer animando el acto de Diosdado y lo hizo. De verdad que si alguien merece un homenaje es Ricardo Portillo, porque ayer estuvo magistral, como pocas veces, en el acto de Diosdado en el Banco Central. Yo creo que deberíamos hasta despedir con esto, ¿verdad, Mario?
doctor, le vamos a dar las gracias, lo dejamos en el aire, pero no importa, usted puede venir acá cuando usted lo desee, porque con usted no solamente podemos conversar de estos temas, sino de cualquier otro tema, porque usted es una personalidad muy versada en estos asuntos y además es profesor de historia de la economía. Sí, señor, que tanta falta hace que los economistas... Exactamente. Sí. Y Yo les doy las gracias nuevamente porque para mí es muy grato compartir con ustedes quienes fueron mis compañeros de trabajo durante tanto tiempo en la universidad. Y a Ricardo hay que decirle, ay, Ricardo. Exactamente. Hay que recordarle un poco a Amparito. Amparito, sí. Amigos, mañana en este programa estará Henry Ramos Ayub conversando con nosotros sobre estos temas que hoy hemos adelantado con el doctor Sánchez Melián y seguramente sobre otros, porque a mí de verdad que las cosas que más me ha causado gracia este año, porque tengo que reconocerlo, es usted no va a morir de inteligencia.